La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola Fernando. Hola María. Hola Resistencia. Soy Juan Carlos, expatriado por razones laborales desde hace más de 30 años en Bruselas y ahora orgulloso mecenas de La Cafetera. ¿Que por qué decidí hacerme mecenas? Muy sencillo. Como incansable viajero y vulcanólogo que soy, me gusta estar siempre puntualmente bien informado de cómo se agita día a día ese magma populista y radical que haya refugio y sobre todo buena información en programas como La Cafetera. Gracias por hacerme sentir que ya nunca más estaré solo. Salud, Resistencia. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. We have a situation where Turkey is taking land from Syria. Syria is not happy about it. Let them work it out. We shouldn't be over there. Deseo hacer un llamamiento expreso al presidente de la Generalitat de Cataluña. Tanto él como los miembros de su gobierno tienen el deber político, tienen el deber moral de condenar sin excusas y sin paliativos, con máxima claridad y determinación, el uso de la violencia en Catalunya. Sempre hem condemnat i condemnem la violència. No es poden permetre els incidents que estem veient als carrers del nostre país. Això s'ha d'aturar ara mateix. No hi ha cap raó ni cap justificació per cremar cotxes ni cap altre acte vandàlic. La protesta ha de ser sempre pacífica i cívica. El responsable de lo que está ocurriendo hoy en Cataluña tiene nombre y apellidos. Es el señor Torra. Es el presidente autonómico. ¿Han visto todos los españoles hoy un vídeo donde el señor Torra se suma a los comandos separatistas como uno más? Y como no tendríamos un policía atracador de bancos ni tendríamos un bombero pirómano, tampoco podemos tener a Torra al frente de la Generalitat. Por eso yo le he pedido a Sánchez que aplique el artículo 155. El gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. He trasladado la plena disposición de Unidas Podemos a colaborar con el Gobierno en funciones en todas las iniciativas que vayan en la dirección de la desinflamación y del diálogo. Muchas gracias, personas mayores, con 65 años, con 72 años, con 83 de Antonio, 720 kilómetros en las piernas. Buenos días, cafetera. El problema de España no está en Cataluña, ni en Valladolid, ni en Madrid, ni en el País Vasco, ni en Galicia, ni en Teruel. El problema de España, como ocurre en otras sociedades, está en los exaltados. Los identificaréis muy fácilmente. Tienen mucho espacio en la política, en el deporte, en las tertulias de televisión, en las columnas de los periódicos, también en algunos programas de radio y hay bastantes en las redes sociales. El problema de España no es la izquierda ni la derecha, no es el nacionalismo, el federalismo o el jacobinismo. El problema de España en este momento está en la intransigencia, en la arrogancia y en la falta de respeto.
Y es que en España se confunde la crítica con el insulto y la descalificación. Y no hemos sido capaces de separarnos de los intolerantes. Y por eso ahora, cuando nos dice el discurso único que ya lo habían avisado, que lo que sucede en Barcelona se veía venir, que se estaba fraguando, nos produce una mueca. Nos dicen además, ¿lo veis? Eran violentos, ya lo dijimos, intentando justificarse porque llevan 2 años pidiendo rebelión, aunque nunca hasta ahora se habían producido incidentes de esta dimensión, como han reseñado los jueces del Supremo. Pero es la profecía autocumplida. Algunos intentan ponerle apellidos. Eso es culpa del nacionalismo, de la irracionalidad de los nacionalismos desbocados, de los cachorros altamente hinchados de hormonas de la burguesía catalana. Pero no es tan complicado. Para empezar, coloquemos las cosas en sus justos términos. Lo que ocurre en Barcelona es grave. Evidentemente, es un desencuentro severo entre la ciudadanía y lo institucional, pero no es más grave que lo que ocurrió en París en el año 2005, como nos recuerdan algunos amigos corresponsales internacionales que están ahora aquí en España. Para que os hagáis una idea, la noche del sábado 5 de noviembre de aquel año fueron incendiados 1.295 vehículos en unos incidentes que se extendieron finalmente por toda Francia. Algunos dicen que lo de aquí de España venía 2 años advirtiéndolo. Es mentira. Llevaban 2 años alimentándolo, con descalificaciones, con arrogancia y sí, con provocaciones en el Parlamento. Y puede que fueran en efecto provocaciones diferentes a las de sus interlocutores, pero hay que estar muy ciego para no ver lo mucho que algunos han contribuido a este clima de tensión. Pero no nos engañemos, no son los únicos actores protagonistas de este lado. Las raíces son lejanas. El gobierno de Mariano Rajoy fue absolutamente inoperante para canalizar la frustración que se estaba cociendo. Lejos de eso, decidió hacerlas arder con la intervención de la policía para retirar unas urnas cuya convocatoria apenas tenía valor simbólico. Pero aquella intervención policial, violenta a los ojos de todo el planeta, generó un extraordinario sentimiento de frustración en Cataluña, cuya explosión estamos viendo en este momento. No sabemos a qué va a conducir todo esto ahora. En los cálculos de Moncloa residía la esperanza de que los electores se refugiasen en el nuevo socialismo de la firmeza, pero mucho nos tememos que en climas de incertidumbre la gente lo que elige son las certezas. Y las certezas hoy, amigos, son que en el discurso se han impuesto los radicales. Así que se está quedando un clima preelectoral de lo más tranquilizador. Y mientras las televisiones, borrachas de audiencia, insisten en repetirnos en bucle las imágenes que se están produciendo, no es de extrañar que la gente esté ya entrando en pánico. Así que, en lo que a nosotros se refiere, contribuyamos un poco al sosiego. Recordemos que no hay caminos para la paz. La paz es el único camino. Esta es la apertura del programa de Radio La Cafetera. Y si lo estás escuchando, eres la Resistencia. Y no estás sola. Darling, it's the same. It's where I'm living now. Yeah, we always knew that the day would come, 'cause all we had was a spark. But one day soon, when the sparks all bloom in the chase back the dark, I'm gonna see you again. I'm in Gold Street, standing next to me, I know. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas una mañana más aquí a La Cafetera, al 17 de octubre de 2019. Un día en el que no diremos lo dijimos, pero sí volveremos a repetir que la única vía para resolver un conflicto político es el diálogo entre las partes, entre los responsables políticos. Ayer Sánchez se reunió, sí, con los líderes de las fuerzas más votadas después del 28 de abril, PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, pero no con los más representados en Cataluña. La pregunta es cómo se va a resolver un problema político si no se habla con las partes. Porque hay que recordar que ni la justicia ni la fuerza resolverán este conflicto político. Y sobra decir, pero cabe recordar, que sin diálogo no hay política y sin política no hay democracia. Standing next to me, I know I'm gonna see you again. Darling, won't be long till every trace of trouble is gone. Be
Pero afortunadamente también, al ser jueves, como cada jueves en la cafetera, hablaremos con Emilio Silva de algo muy necesario, sobre todo en estos tiempos. Hablaremos de memoria histórica. Así que, id incorporándoos, las que estáis en directo, las que escucháis desde la retaguardia, a todas, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. I always knew you could be like this. I saw flashes and glimpses before, but they fade, they seem like a distant dream when you're walking through the door. When I see you again. Y como cada mañana tenemos aquellas personas que se han levantado pronto. Muy buenos días, Xavi Gracia, Mamen, ya está por aquí también, Chesco Trillo, Ayla, Tomás. También tenemos por aquí a Elena Noruega, a Chapi, ese broker, Niao, Atisbo Futuro, Marcados. Muy buenos días a todas y a todos. Como sabéis, podéis participar a través de muchas vías en la cafetera. Lo podéis hacer a través del chat de Spreaker, también con el hashtag #LaCafeteraHablen. #LaCafeteraHablen, así a lo mejor hasta nos escuchan. Podéis también luego, además, desde la retaguardia, podéis pues escuchar en diferido este programa a través de muchas plataformas como Spotify, como YouTube. Así que, hechos los saludos, comenzamos. El gobernar a base de miedo es eficacísimo. Si usted amenaza a la gente con que los va a degollar, luego no los degüella, pero los explota, los engancha a un carro, les azota, tal, y dicen, bueno, por lo menos, y se dice eso que es tan grave, virgencita, que me quede como estoy. El miedo hace que no se reaccione. El miedo hace que no se siga adelante. El miedo, mire usted, es mucho más fuerte casi, desgraciadamente, que el altruismo, que el amor, que la bondad. El miedo asusta mucho. Y si empieza usted por dar el shock, si empieza usted por asustar a la gente muchísimo, luego les castiga un poco menos y dicen, ay, pues menos mal, no nos han fusilado, qué bien. Es el miedo. Y el miedo nos lo están dando todos los días los periódicos y la televisión y todo. We are dancing on the street corner, free man want to south. La marcha del sur, muchas gracias. Personas mayores, con 65 años, con 72 años, con el 73 de Antonio, 720 kilómetros en las piernas, 25 etapas, de 20, 25 y 30 kilómetros, mañana y tarde. Y me llamaba mi nieta, me decía, abuelo, sé valiente, lucha. Y yo luché por mi nieta, y voy a seguir luchando por ellos. Gracias. Así escuchábamos, como decía por aquí Ayla, oyente de este programa, decía que los pensionistas ayer se manifestaron frente al Congreso porque al final, entre tanto, la vida sigue y las reivindicaciones siguen ahí. Lo escuchábamos además a uno de esos pensionistas que se concentraba ayer en Sol y hacían ese recorrido también hasta el Congreso de los Diputados para exigir pensiones dignas, no tanto para ellos, sino para todas aquellas personas que no sabemos todavía si las vamos a cobrar. Ellos salieron a la calle por todos nosotros y por todas nosotras, por esa solidaridad intergeneracional de la que hablaba el propio Pepe Mujica y que además recordabais por aquí a través del programa. Pero como sabéis, aquí en La Cafetera lo que hacemos es analizar las portadas de periódico para ir conociendo un poquito, pues,
cuáles son las claves de la prensa y para conocer también cuáles van a ser las claves que se trasladen a la opinión pública. Para empezar, el diario El País dice: Sánchez garantiza ante la violencia firmeza, unidad y moderación. Torra rectifica y condena los actos violentos tras la exigencia del presidente y dice que también la policía y los Mossos defienden la legalidad constitucional y estatutaria. Así lo hacía el propio Pedro Sánchez, que hacía una rueda de prensa en la que pedía a Torra que condenase sin excusas, decía, el uso de la violencia. Deseo hacer un llamamiento expreso al presidente de la Generalitat de Cataluña. Tanto él como los miembros de su gobierno tienen el deber político, tienen el deber moral de condenar sin excusas y sin paliativos, con máxima claridad y determinación, el uso de la violencia en Cataluña. En Cataluña viven millones de personas que, con independencia de sus ideas políticas, tienen derecho a vivir en paz y con seguridad. Y eso es incompatible con la conducta de los grupos violentos que ponen en riesgo la paz de sus ciudades, las propiedades de sus vecinos y la integridad física de los ciudadanos, incluido ellos mismos. Ningún gobernante puede camuflar su fracaso tras cortinas de humo i de fuego. Sempre hem condemnat i condemnem la violència. No es poden permetre els incidents que estem veient als carrers del nostre país. Això s'ha d'aturar ara mateix. No hi ha cap raó ni cap justificació per cremar cotxes ni cap altre acte vandàlic. La protesta ha de ser sempre pacífica i cívica. Com més massiva, millor, però sempre pacífica. És així com no perdem la raó. No podem permetre que grups d'infiltrats i de provocadors malmetin la imatge d'un moviment de milions de catalans que han sortit sempre al carrer de manera ferma però serena. El 1 d'octubre vam derrotar l'Estat sense destrossar res. L'independentisme construeix, no destrossa. No va contra ningú, va a favor de tots. Repeteixo, serenitat, determinació, civisme y no violencia. Molt bona nit. Estas eran las palabras de Pedro Sánchez y las palabras de Quim Torra. Cabría también destacar que así como se pide responsabilidad social, responsabilidad en la calle a las personas que ellos gobiernan, así como se pide esa responsabilidad social, también tendrían que atribuirse esa responsabilidad, en este caso política. Deben ser responsables y deben hablar, deben tomar la iniciativa del diálogo político entre ambas partes, porque de nada sirve pedir una responsabilidad si tú no ejerces la propia. Y al final los que realmente tienen la sartén por el mango son ellos, que son los responsables públicos elegidos precisamente para eso, para dialogar y para llegar a soluciones. Porque si no, como dice Alonso Salinas, oyente de este programa, seguiremos en una situación de enquistamiento y de polarización. Muy buena Resistencia. Pues mi opinión es que no, lo preocupante no es tanto que se esté generando el caos, que yo creo que es una forma de exagerar lo que está pasando, que es grave, pero no creo que sea el caos. Lo que creo que es más preocupante de lo que está pasando es, por un lado, la situación de enquistamiento, de no encontrar salida pues a esta situación política, de conflicto político, efectivamente. No se vislumbre una salida a esto y corremos el riesgo de enquistar esta situación, lo que creo que es muy peligroso. Y luego, algo en lo que insiste mucho María, que es la polarización tan tremenda que se lleva generando años. Y claro, esto es más peliagudo porque al final los grises se diluyen, los matices desaparecen, entonces no dejamos espacio para el diálogo, que es justo el único camino que podría hacernos salir de esto. Y bueno, pues básicamente es eso. Un abrazo. Buenos días, cafetera. Os hablo desde Granada. Obviamente no me interesa ni el nacionalismo súper españolazo, ni el nacionalismo catalán. Pero es difícil no posicionarse viendo la violencia que está ejerciendo el Estado español
y siempre como respuesta un no a no hablar, un no a no dialogar, a no sentarse. Entonces es difícil no posicionarse, sobre todo viendo por las imágenes que estamos viendo. La pregunta es, ¿nadie tiene una solución? ¿Nadie piensa en poner una solución? Porque, por ejemplo, en Canadá hubo un referéndum casi a la carta, donde las regiones que querían quedarse se quedaban y las que no se iban. Es decir, ¿a nadie le interesa hablar de la solución del problema? Bueno, pues así lo decía Germán desde Granada, oyente de este programa. Y es verdad, al final la falta de diálogo nos ha llevado a esta situación y solo la palabra nos puede sacar de esta situación. Si para algo, de hecho, nos ha servido llegar a este punto de tensiones para enfrentarnos a lo que deberíamos habernos enfrentado hace mucho tiempo, que es a el diálogo político, a exigir ese diálogo político. Como decíamos, además, en el diario El País también llevaban varias informaciones al respecto. Llevan esa imagen de portada, dicen: los disturbios se agravan en Barcelona, coches quemados y ácido contra los Mossos. Y también hablan de cómo afecta también a otros sectores. Destacan que la Liga pide que el Barça-Madrid se dispute en el Bernabéu y dicen: comerciantes y hosteleros se indignan por los destrozos. Más allá de eso, también llevan informaciones sobre el Brexit. Dicen: Johnson busca el aval unionista a su principio de acuerdo para el Brexit, y lleva una entrevista con el presidente de la Eurocámara que dice que con el Brexit querían romper la Unión Europea pero han fracasado. Además, también llevan algo sobre la exhumación de Franco. Dicen: la familia Franco negocia en la Moncloa los detalles de la exhumación, y hablan además, en otros términos, sobre la Feria de Frankfurt, que certifica el creciente interés del público por el audiolibro. Dicen: las novelas cada vez se escuchan más. Si nos vamos hasta el diario ABC, llevan en portada pues todo el tema de Cataluña y titulan: esperando a Sánchez, ataque secesionista al Estado, y dicen que la Moncloa bendice las manifestaciones ilegales si son pacíficas, reduce la violencia a grupos minoritarios y evita comprometerse ante Casado y Rivera a aplicar la Ley de Seguridad Nacional para combatir la escalada de violencia en Cataluña promovida desde el Govern. Además, en el diario El Mundo llevan también informaciones sobre Cataluña. Dicen: Sánchez desoye a PP y Ciudadanos y paraliza la respuesta a Torra. Pero, ¿qué es lo que exactamente exigían tanto Rivera como Casado? Bien, pues Rivera decía lo siguiente: ojo, pedía 155, ese mismo que lleva pidiendo desde hace meses, cuando todavía no había una situación de tensión. Cabe preguntarse entonces qué credibilidad puede tener alguien que lleva exigiendo esa aplicación del 155, si lo considera tan grave como para aplicarla ahora, porque la lleva pidiendo desde hace meses cuando ni siquiera había este punto de tensión. El responsable de lo que está ocurriendo hoy en Cataluña tiene nombre y apellidos. Es el señor Torra. Es el presidente autonómico. ¿Han visto todos los españoles hoy un vídeo donde el señor Torra se suma a los comandos separatistas como uno más? Y como no tendríamos un policía atracador de bancos, ni tendríamos un bombero pirómano, tampoco podemos tener a Torra al frente de la Generalitat. Por eso yo le he pedido a Sánchez que aplique el artículo 155. El artículo que nos permite acabar con el principal escollo, el principal tapón, el principal problema que se llama Torra. Porque con un conductor suicida al frente de Cataluña, solo podemos ir al suicidio. Pero es que además, Albert Rivera también anunciaba ayer que convocaban una manifestación para este domingo. Esa es la solución que propone: aplicar el 155 y salir a la calle. Que este domingo, a los que estamos hartos, este domingo a los que ya no aguantamos más ver en la televisión lo que sucede y queremos defender nuestra democracia, este domingo a los que no queremos que Torra nos diga lo que tenemos que hacer y queremos ser libres y defender la igualdad entre españoles, este domingo a los que no queremos ver cómo arden nuestras ciudades, este domingo a los que no queremos que aplaudan a los violentos sino aplaudir a los demócratas, os convoco este domingo en la Plaza Sant Jaume a las 12 de la mañana a una concentración bajo el lema "Basta ya, justicia y convivencia". Os espero a todos el domingo en Plaza Sant Jaume. The highways melting down, our tire seems to drown.
Stay here with you by my side. All your love just seems so right. Let's get married with lights. Bueno, pues así escuchábamos a Albert Rivera tanto antes de la reunión, convocando esa manifestación, como después de su reunión con Pedro Sánchez. Pero insistimos, Pedro Sánchez se reunió con los líderes de PP, Ciudadanos y Unidas Podemos, pero no así con los de las principales fuerzas políticas en Cataluña. Decíamos, Casado también hablaba después de la reunión, se pronunciaba en estos términos. El Gobierno debe aplicar ya la Ley de Seguridad Nacional para que Quim Torra no esté en ningún momento en la cadena de mando de la seguridad y de las políticas de interior de la Generalitat. Le he planteado que la Fiscalía tiene que actuar de inmediato frente al presidente del Parlamento, otros cargos de la Generalitat y el propio presidente de la Generalitat por incitar al desorden público y la desobediencia e incluso, en este mismo momento, estar participando de los sabotajes a las infraestructuras del Estado junto con los violentos. Así lo decía el propio Pablo Casado cuando salía de la reunión de Pedro Sánchez y, como dice el diario El Mundo, Casado y Rivera piden el 155 y dicen el presidente responde que la moderación es fortaleza. Precisamente a la moderación y a la serenidad también llamaba Pablo Iglesias después de la reunión con Sánchez. He trasladado la plena disposición de Unidas Podemos a colaborar con el Gobierno en funciones en todas las iniciativas que vayan en la dirección de la desinflamación y del diálogo, y le hemos planteado que a nuestro juicio se han constatado dos fracasos: el fracaso de las recetas de la derecha, pensando que la judicialización del conflicto político en Cataluña podía traer alguna solución, y el fracaso del unilateralismo de los partidos independentistas que como ha quedado constatado, ha llevado a una situación de callejón sin salida. No silence, not around. Your hand of you this round. Stay here with you by my side. All your love just seems so right. Let's get... Y mientras nos encontramos, cabe recordar que nos encontramos en campaña preelectoral, en periodo preelectoral. Y siguen saliendo las encuestas. El Mundo publica el tracking electoral post-sentencia. Dice: el Partido Socialista cae por debajo de los resultados que obtuvo el 28 de abril. El Partido Popular se acerca y Vox ya es tercera fuerza política. Porque cabe recordar que mientras sigue avanzando la extrema derecha. De hecho, también ayer se produjo una manifestación en Madrid en apoyo a los presos en Cataluña, y además hubo altercados. De hecho, hay muchas imágenes que muestran cómo personas con banderas con el símbolo de Vox conseguían provocar una serie de disturbios en la concentración en Madrid, y eso terminaba con ciertos altercados por las calles de Madrid. Hay muchos vídeos además en Twitter que han ido circulando por la red. También en el diario El Mundo dicen: Londres y la Unión Europea ultiman las bases de un acuerdo para aprobar hoy el Brexit. Y también en el caso de una cuestión más local, dicen: el desencuentro de Telemadrid y Ayuso desemboca en protesta formal. ¿Os acordáis de que Díaz Ayuso comparaba, decía que claro, que Telemadrid lo comparaba con Netflix y con HBO, y os podéis imaginar las mofas que eso generó en redes sociales. También en el diario La Razón lleva la información sobre Cataluña. Dicen que el jefe de los Mossos se negó a dimitir como exigió Torra, y que el presidente quería dar la cabeza de Eduard Sallent a los CDR tras las cargas. Dice que el comisario le retó a cesarle, y los agentes denuncian: si no es por la Policía Nacional, nos matan. También dicen: Sánchez a moderación frente a los violentos, descarta por ahora la Ley de Seguridad Nacional y el 155 pese a otra noche de fuertes disturbios, y dicen que el Constitucional advierte a la Generalitat de un posible delito de desobediencia. También recogen algo que debe ser bastante importante,
que también recoge el diario La Razón y dice que la Liga plantea aplazar al 2 de diciembre el Barça-Madrid, y también llevan otras informaciones en el diario La Razón, hablan de negociación con el gobierno. El hijo de Tejero oficiará una misa por Franco en Mingo Rubio. Este es el país que tenemos. We are dancing on the street corner, free man wants to south, we want to step across, heading further to New York. Pero afortunadamente también en este mismo país en el que se plantea que el hijo de Tejero oficie una misa franquista, también afortunadamente tenemos aquellas personas que siguen luchando, que siguen saliendo a la calle por defender un derecho de todas y de todos, el de las pensiones dignas. Así lo decía Ramón, oyente de este programa, que nos hablaba ayer de que iba a ir a esa manifestación, es miembro de los Yayoflautas de Madrid, y nos lo contaba así. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Soy José, de Yayoflautas de Madrid. En primer lugar, agradeceros el seguimiento que estáis haciendo de toda la actualidad y también en concreto de esta lucha por la defensa del sistema público de pensiones. La semana pasada, como ya sabéis, estuvimos apoyando la marcha de la Columna Norte que venía hacia Madrid en la etapa Aventurada-Pedrezuela. Y ayer estuvimos apoyando a ambas columnas, tanto a la norte como a la sur, en esta llegada a Madrid, confluyendo en la Puerta del Sol a las 6 de la tarde, para luego marchar hacia el Congreso. Y hoy lo haremos nuevamente, encontrándonos a las 11 en la Puerta del Sol, para marchar en manifestación hasta el Congreso por la defensa del sistema público de pensiones, por las pensiones nuestras y por las pensiones futuras, luchando para conservar y mejorar nuestros derechos y para dejar un mundo mejor para las generaciones futuras. Y al grito de ni un paso atrás, gobierne quien gobierne, los derechos, las pensiones se defienden. Un saludo, Resistencia. You still don't know me. You have just unfolded your eyes to this world. Within your breeze of kindness burn. But now you have a little road. Y para terminar el análisis de portadas, vamos con las portadas catalanas. En La Vanguardia titulan La protesta degenera en una segunda noche de fuego y disturbios. En el periódico de Cataluña, Torra se ve obligado a condenar la violencia. En el Punt Avui dicen paso firme, y hablan de cómo miles de personas se encontraban el primer día de las marchas por la libertad. Y en el diario Ara destacan que Buch defiende a los Mossos y pide aislar a los violentos. Pero también, como sabéis, analizamos aquí otros temas que aparecen en las portadas de los digitales. También qué visión tienen también de los temas de agenda setting los digitales. Por ejemplo, el diario.es lleva en portada: Pedro Sánchez deja abiertos todos los escenarios en Cataluña tras reunirse con los líderes de la oposición. En Público.es hablan de una exclusiva, dicen Iberdrola pagó más de 1 millón de euros a una de las empresas de Villarejo hasta 2017. También hablan de siniestralidad laboral que vuelve a los peores registros, dicen, de la crisis. Y además también que el gobierno cree que la gestión que haga de Cataluña será determinante para el próximo 10 de noviembre, cuando será la convocatoria electoral. También en Infolibre dicen Sánchez rechaza sobreactuar en Cataluña, mientras el Partido Socialista denuncia el electoralismo de Casado y Rivera. También destacan que el PP endurece su discurso y recupera la bandera del 155. Todo esto es culpa vuestra.
¿El qué? Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos, oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra, odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto, me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad? Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis, escribisteis cartas de queja, comprasteis en otras tiendas, no. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Years and Years, una serie que nos previene, ojalá nos prevenga, de un futuro al que la mayoría, al menos, no queremos llegar. Pero como decíamos, hoy es jueves, los jueves dedicamos un espacio a memoria histórica y lo hacemos además de la mano del gran Emilio Silva. Así que vamos allá. Españoles. Franco ha muerto. Por cierto, aquí ha habido una masacre, cambio. Oye, pero de verdad una masacre, ¿eh? El hombre de excepción, que ante Dios y ante la historia... ¡Quiete todo el mundo! ¿Quiénes? Que acaban de ocupar el Parlamento. ¿Quién lo dice esto? Coño, yo que lo acabo de oír. Ah, amigo, tú eres un mierda. ¿Por qué? Porque no has creído nunca. Joder, qué bárbaro, oye. No has creído nunca. Está impresionante. No has creído nunca. ¡Todos contra la reacción! ¡Todos contra el fascismo! Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional. Es que creo que nosotros estamos para mirar al futuro, para encargarnos de los problemas de las personas, de los vivos y para dejar a los muertos que descansen en paz. Oír a un cura decir rojo asesino, todos los rojos son unos asesinos, y saber que mi padre era rojo y que lo habían matado. Es por el bien de todos los infelices que han muerto por Franco. Las grandes, las olas de ciertas llanuras, galopa caballero. El mensaje de la patria eterna que dice a todos sus hijos: paz, piedad y perdón. Estás escuchando La Cafetera.
Bien, memoria histórica. Ya sabéis que hacemos un paréntesis todos los jueves para abrir una página en la memoria, mirar hacia atrás, intentar explicar el presente y también algo del futuro, y en unos días tan señalados como estos que se espera con tanta atención la exhumación de los restos de Franco. Pero es que además coincide que se da la circunstancia de que estamos ante una fecha, es el 83 aniversario. Hace 83 años que asesinaron al abuelo de Emilio Silva. Emilio Silva, buenos días. Buenos días, Resistencia. La persona cuya búsqueda te impulsó a ti precisamente a iniciar todo este movimiento de la memoria histórica, pero la historia de tu abuelo también tiene mucha simbología. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que le sucedió a tu abuelo, Emilio? Bueno, mi abuelo era un militante de izquierda republicana que estaba casi, voy a decir, obsesionado porque en su pueblo hubiera una escuela pública y laica, y era una persona que había vivido en los años 20 en Argentina y en Nueva York, en Estados Unidos, que volvió en el año 25 a su pueblo para vender unas tierras de sus padres y volverse a ir, pero ahí conoció a mi abuela y, bueno, pues se estableció en Villafranca del Bierzo, montó una tienda que se llamaba La Preferida, y cuando llegó la Segunda República comenzó a militar en el partido de Manuel Azaña. Entonces, cuando se produce el golpe de Estado el 18 de julio y llega una columna militar desde Galicia al Bierzo y alguien les estaba esperando en el pueblo, ¿no? Pese a que muchas veces se ha tratado de decir esto, que el golpe fue como sobrevenido, improvisado. Y esa persona se subió a uno de los camiones del ejército y iba señalando a gente que había que detener. Y a mi abuelo estuvieron a punto de llevárselo ese día, que era el 20 de julio del año 36, pero tuvo la suerte de que una vecina montó una cierta bronca cuando fueron a detenerlo, y era una persona de derechas con una cierta autoridad allí, y digamos que en ese momento le salvó la vida. A partir de entonces la falange iba por su tienda y se llevaba lo que le daba la gana, le pedían cada ciertos días dinero precisamente para financiar a las milicias que luego lo asesinaron, ¿no? Además con el discurso de que tenía que contribuir a la seguridad de la villa. Y fundamentalmente, bueno, pues entre otras cosas lo que hizo fue enfrentarse unos años antes en una publicación local que se llama La Parroquial Berciana con el señor, entre comillas, más importante de la comarca, ¿no? Que era un aristócrata, Antonio de Carvajal y Alba de Toledo, que escribía normalmente artículos en la prensa local y que, bueno, pues escribió un artículo burlándose o ridiculizando el socialismo, ¿no? Como que la igualdad era una utopía que no podíamos encontrar en ningún sitio en la naturaleza. Y mi abuelo tuvo la osadía, no sé si eso, una mezcla de temeridad, porque no sabía bien con quién se estaba discutiendo públicamente, de contestarle, ¿no? Y a partir de ahí, pues mucha gente mayor con la que yo hablé cuando encontré la fosa me recordaba que esa discusión entre ellos en la parroquial berciana había hecho como crujir a la sociedad de Villafranca, ¿no? Porque al señor del Castillo no se le contestaba. El señor del Castillo, que era un aristócrata, había escrito un texto contra la igualdad, ¿no? Que es al que decidió contestar tu abuelo. Bueno, empezaba con un poema de un autor español del siglo XIX que se llama José María Palacios, que decía algo así como: el jorobado Torroba está pidiendo igualdad. ¿Quiere perder la joroba o nos quiere jorobar? Y a partir de ahí este hombre pues decía que nada al microscopio era igual, o sea, daba pues argumentos diciendo que pedir la igualdad era ridículo porque no formaba parte de la naturaleza de este planeta y menos de la naturaleza humana, ¿no? Entonces, bueno, pues mi abuelo hizo una carta muy cervantina, muy irónica, en la que acababa dando vivas al jorobado, ¿no? Pues este hombre del Castillo, que era el dueño del Castillo de Villafranca, siempre acostumbraba a terminar sus artículos invitando a una persona más docta, decía, ¿no? a explicarle algo si él no había sido capaz de entenderlo, y jamás se le había respondido, ¿no? Entonces mi abuelo, no sé si por eso, porque había estado unos años fuera, pues le respondió y eso le dejó señalado para que el 16 de octubre del año 36
lo detuvieran en el ayuntamiento y esa misma noche lo sacaran en un camión, lo alejaran de allí con otros 14 hombres y los asesinaran a todos en una cuneta. Vosotros llegasteis a saber quiénes eran los asesinos, ¿no? Sí, yo he tenido, y bueno, mi padre, sus hermanos en los pueblos, todo el mundo sabe quién disparaba y quién era disparado. Y yo sabía, ya no vivían cuando hicimos la exhumación, pero sabíamos quién había conducido el camión de gaseosas en el que se los llevaron y quiénes eran los 4 pistoleros de Falange que iban detrás del camión en un coche y que los tenían que asesinar, ¿no? Los asesinaron a todos, menos a uno que consiguió escapar, gracias al cual 64 años después yo encontré un hilo del que tirar. Que además casi lo encuentras por casualidad. Bueno, mi vida cambió porque yo estaba escribiendo una novela que nunca he acabado, casi podría decir que la he vivido, en la que fui al Bierzo a entrevistar a gente muy mayor, pero no para que me hablaran de mi abuelo, que me contaran cosas que habían ocurrido allí, ¿no? Y un día, justo el domingo antes de que Aznar ganara en el año 2000 las elecciones con mayoría absoluta, yo estaba con Arsenio Marcos, un amigo de mi padre, militante comunista que había estado encarcelado, y esa tarde había quedado con otro hombre de un pueblo de la zona. Pero mientras estábamos comiendo Arsenio y yo, el hombre con el que me iba a ver por la tarde dijo que tenía un problema familiar, que me iba a escribir lo que me quería contar, pero que no podía venir. Y esa llamada en la que dijo que no venía, pues cuando uno se expone a que le pasen cosas, pues a mí me cambió completamente la vida, porque si ese hombre hubiera venido yo no estaría ni hablando ahora mismo de este tema seguramente aquí, ¿no? Y fue que yo seguí hablando con Arsenio, acabamos hablando de mi abuelo y él conocía el lugar donde más o menos estaba la fosa. Llegamos allí preguntando hasta que un vecino nos llevó al sitio exacto. Yo llamé a mi padre para decirle que estaba sobre la fosa del suyo. La pregunta era qué hacer. Yo escribí un artículo en la prensa local que titulé "Mi abuelo también fue un desaparecido", quejándome de que en España se había hablado mucho de los desaparecidos de otros países y nada de los desaparecidos de la represión franquista. Y al día siguiente venía mi teléfono al final del artículo por si me llamaba algún familiar, que yo no sabía quiénes eran los demás que estaban allí. Me llamó un arqueólogo y a final de octubre del año 2000 la fosa se abrió, ¿no? Y fue además muy emocionante porque vivía uno de los hombres que, siendo un chaval de 16 años, fue obligado por la Falange a enterrarlos. Y hubo una máquina allí guiada por el arqueólogo que estuvo 2 días buscando en esa cuneta cuando ya parecía que no iban a encontrar nada, que igual la carretera, al haber sido ensanchada, se había llevado los restos. De repente es muy impresionante porque la tierra guarda memoria, ¿no? Cuando la tierra es removida tarda unos 150 años en estar igual de compacta. Y entonces cuando el operador de la excavadora ya quedaban unos metros cuadrados para mirar, pero metió un domingo, después de llegar desde el viernes buscando, a media mañana metió el cazo en un sitio y notó que el cazo entraba más fácil porque esa tierra no estaba igual de compacta y dijo, aquí hay algo, ¿no? Y cuando sacó el cazo a la superficie, pues llevaba encima precisamente una bota, había la bota del primer cuerpo, ¿no? Y bueno, fue muy emocionante. Yo me acordé de mi abuela, que había muerto 2 años antes y que había pasado su vida callada, sin volver a mencionar que yo la escuchara jamás el nombre del que fue su marido y deseando haber vivido lo que estaba ocurriendo allí ese día. El nombre de tu abuelo, la búsqueda, destapa y da paso, inicia un movimiento que ha cobrado una enorme fuerza en este país, el de la recuperación de la memoria histórica, y todo esto que ha concluido incluso con una ley y ahora con la exhumación de los restos de Franco, que espera este país, observa con un cierto escepticismo, pero que hace que se va a producir en los próximos días, aunque eso sí, sin cámaras de televisión ni fotografías, ¿no? Bueno, yo me encontré casualmente, la exhumación de mi abuelo fue a finales de octubre y el 1 de noviembre de ese año, del año 2000, yo bajaba de Segovia de enseñarles unas imágenes que había grabado unos amigos y cuando coroné el puerto de Guadarrama, de repente era el 1 de noviembre, el Día de Todos los Santos, vi la cruz del Valle de los Caídos iluminada, ¿no? Como si fuera la colina de Hollywood. Y yo reescribí una carta que publicó El País
que se titulaba No muere la memoria, quejándome de que pues acabamos de sacar 13 cuerpos en una cuneta de gente que lo que quería era una escuela pública y laica, y el mausoleo del dictador pues estaba iluminado, ¿no? Como si fuera una gran estrella de la democracia, ¿no? Entonces, bueno, pues y la memoria, en el fondo, toda esta discusión es un cambio de significado, y el Valle de los Caídos, que estaba allí tan tranquilo, ¿no? Pasando años de historia en democracia, pues lo que ha pasado es que la sociedad en ciertos sectores ha cambiado su mirada, ¿no? Y ese mismo significante ya no tiene el mismo significado. Es triste que el plan del gobierno sea sacarlo sin luz y sin taquígrafos, ¿no? A mí me recuerda al día de marzo de 2006 en que quitaron la estatua de Franco de nuevos ministerios en Madrid, ¿no? Y antes de llevársela de allí le pusieron encima una sábana, ¿no? Que era absurdo. Era como si estuvieran protegiendo a Franco de que no le viera la gente que se lo llevaban a un almacén, o que él mismo no se sintiera humillado porque la gente viera cómo lo estaban descabalgando de un pedestal, ¿no? Algo muy vergonzoso. Entonces la ministra de Fomento, que estaba allí el ministro de Fomento, se inventó una remodelación de la Plaza de Santa Cruz para argumentar que es que estaban cambiando la plaza y había que, entre otras cosas, afectaba a la estatua, ¿no? Fue muy triste que no aprovecharan incluso para haberle dado un botón a una víctima de la dictadura, que hubiera movido la grúa y que la ministra hubiera explicado por qué un dictador fascista no merece un pedestal en una ciudad democrática, ¿no? Pero del mismo modo que eso se hizo a escondidas, ahora parece que la exhumación va a ser igual, ¿no? Y debería servir de algún modo para rebobinar toda la basura informativa que hemos recibido, no solo durante los años del nodo, sino incluso después, ¿no? Y es como igual una especie de protección, ¿no? Cuando informativamente, igual que su entierro se vio en todo el planeta, su exhumación debería verse también, ¿no? Tenemos derecho a ver como esa lápida que yo recuerdo con 10 años, cuando la colocaron casi como si me la hubieran colgado del cuello, ¿no? Porque generó una cierta angustia ese momento de incertidumbre, ¿no? Y yo creo que tenemos derecho a ver cómo se revierte eso, ¿no? Pero bueno, el gobierno ha decidido que no va a ser así y que se podrán captar algunas imágenes, pero no van a ser esas, ¿no? Y yo creo que un poco incomprensible que no se aproveche un momento de intensidad política como esa para hacer un trabajo pedagógico por la cultura democrática. De hecho, nosotros en la asociación, en los últimos meses, estamos recibiendo algunos correos electrónicos de profesores de instituto que nos piden materiales para usar en el aula porque están un poco asustados con el ascenso de las actitudes y de la ideología fascista dentro de las aulas, ¿no? Entonces, la exhumación de Franco tiene que ser una herramienta pedagógica, no simplemente sale del Valle de los Caídos porque no murió en la guerra, ¿no? Tiene que ser explicado pedagógicamente y es una pena que no se vaya a aprovechar esa oportunidad. Hay una imagen muy icónica que has contado alguna vez, el día que trasladan esa estatua de nuevos ministerios a la que te referías, que no cabía por la puerta del almacén donde tenían que alojarla, ¿no? Bueno, sí, la seguí con mi coche, ¿no? Porque yo entonces trabajaba en un programa de televisión, llevaba un reportero asomado por una ventanilla y un cámara por la otra, hasta que la Policía Nacional nos paró para que no viéramos a dónde iba. Pero yo luego me enteré que esa estatua fue una nave del Ministerio de Fomento y, bueno, los operarios del camión iban muy nerviosos, ¿no? Porque en las 2 horas que duró la retirada, digamos, pues aparecieron por allí grupos de franquistas reivindicando al dictador, gente que lo celebraba y ellos estaban muy nerviosos. Cuando el camión llega a esa nave del ministerio, da la casualidad de que la cabeza de la estatua pega con la parte de arriba de la puerta, ¿no? Y entonces estos hombres, muy asustados porque estaban muy nerviosos, llaman al responsable, ¿no?, que tenían del ministerio para decirles que a ver qué hacen, ¿no? Bueno, había 2 opciones: cortarle la cabeza a la estatua o cortar la puerta para que esa cabeza entrara por allí, ¿no? Y bueno, si hacemos una lectura de muchas cosas que sabemos de lo amable que ha sido la democracia
española con la familia Franco, por poner un ejemplo, pues es fácil deducir que lo que hicieron es cortar la puerta y hacerla a la medida de la cabeza de Franco para que entrara allí dentro entera, ¿no? Y bueno, yo creo que es una enorme metáfora de cómo, bueno, pues el franquismo ha entrado en la nave de la democracia con un agujero hecho a medida para no tener problemas, ¿no? Emilio Silva, 83 años se han cumplido desde el asesinato de tu abuelo, lo que ha empujado todo un movimiento para reivindicar, para buscar la verdad y para conocer nuestro pasado. Emilio Silva, muchísimas gracias de corazón. Muchas gracias y es una demostración de que la memoria es pura resistencia. Bueno, pues así escuchábamos a Emilio Silva, que siempre nos pone en el foco de la memoria histórica, sobre todo para intentar no repetir los errores del pasado, como ya apuntaba además el otro día Alberto Salesa, oyente de este programa, que decía qué necesaria es la memoria histórica, sobre todo en momentos como este, ¿no? Pero como sabéis, también aquí en La Cafetera tenemos dos agendas. Tenemos la agenda setting, esos temas que ocupan las principales portadas de periódico, pero también tenemos nuestra propia agenda de temas. Aquellos temas que preocupan a las y los oyentes de este programa. Tenemos la agenda de La Cafetera. We will make America safe again. And yes, together we will make America great again. No puede estar de moda ser izquierdas, pues si son unos carcas. Están todo el día con la guerra del abuelo, con las fosas de no sé quién. Aprovechen estos meses de gobierno Frankenstein para que no se pueda defender la libertad y la unión. Acosen a la gente estos meses. Es usted un provocador. El discurso que ha hecho usted aquí es más propio de un fascista que de un demócrata. No, hombre, no era instructora. No, hombre, no. Es que no tienes ni idea. Pero este no es momento ni de siglas ni de partidos políticos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a la... Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de La Cafetera. Buenos días, Cafetera. Parece como broma. Que es la única salida al problema territorial. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Bueno, pues aquí en la agenda de La Cafetera, con ese sosiego frente al gran ruido que nos invade cada mañana, cada día, tenemos otras informaciones. Nos hacíais llegar esta información, en este caso de Infolibre, que hablaban de 5 ayuntamientos que han dejado el sistema Biogen en 2019 y Ourense anuncia que también lo abandonará. En 2019 dejaron el sistema de seguimiento de la violencia de género los ayuntamientos onubenses de Palos de la Frontera y Aljaraque y los madrileños Torrejón de la Calzada, El Escorial y Morata de Tajuña. Actualmente, lo dicen, hay 393 ayuntamientos
ayuntamientos incorporados a Biogen, de los cuales 22 son capitales de provincia, pero nos encontramos con que estos 5 ayuntamientos dejaron el sistema en 2019. Además, también Hub Balfree y también Iñaki González, oyentes de este programa, nos hacían llegar las conclusiones de ese informe sobre pobreza y exclusión social. La pobreza severa crece en España cuando la mejora económica no llega a todos. Hoy, Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza, se da a conocer que 2,5 millones de personas viven en la pobreza severa, el 5,4% de la población, un dato que sube por primera vez en 3 años. Además, en este informe explican que un cuarto de la población, 12 millones, está en riesgo de pobreza o exclusión social. Y más de la mitad de los españoles tiene alguna dificultad para llegar a final de mes. Este es el panorama que muestra el informe presentado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, que analiza los datos disponibles en Eurostat y en el INE, el Instituto Nacional de Estadística, entre 2008 y 2018, y nos sitúa por encima de la media europea en casi todos los indicadores. Pero también nos lleváis hasta Berlín. Como sabéis, en este programa seguimos muy de cerca lo que se está haciendo en otros lugares sobre la regulación del precio del alquiler, porque aquí también es un problema que está afectando cada vez más. Berlín, laboratorio contra la burbuja del alquiler. Decían en Infolibre, la congelación de casi 1,5 millones de alquileres berlineses, anunciada a bombo y platillo en julio, es poco probable que comience a principios de 2020, como estaba previsto. Los precios de la vivienda han aumentado en la capital alemana un 124% desde 2004, y hablan de remunicipalizar los pisos en manos de empresas privadas, que puede costar hasta 36.000 millones. Pero también, para terminar la agenda de la cafetera, seguimos con el foco puesto, como sabéis, como cada mañana, en aquellas personas que siguen jugándose la vida para llegar a nuestras costas. Elena Maleno alertaba hace relativamente poco en su cuenta de Twitter de una patera con 5 mujeres y un hombre que pedían socorro a las 2 de la madrugada, decía, porque se hundían muy cerca de Melilla. Sin embargo, dice, 6 horas después no hay noticias de estas personas que gritaban entre la vida y la muerte ante la indiferencia de los estados. Ahora estoy despierta y veo el mundo. Antes estaba dormida. Así es como permitimos que sucediese. Cuando masacraron el Congreso no despertamos. Cuando culparon a los terroristas y anularon la Constitución, tampoco despertamos. Dijeron que sería temporal. Nada cambia de golpe. Si estuvieras en una bañera que se calienta poco a poco, morirías hervida sin darte cuenta. Sí, preguntabais que de qué era, de quién era esta voz. Bueno, pues es de la protagonista del Cuento de la Criada. Es una escena del Cuento de la Criada. Ese nada cambia de golpe que tendríamos que grabarnos a fuego en la memoria. En un día además que cabe recordar también todo aquello que nos ha comentado Emilio Silva sobre la memoria histórica. No cometamos los mismos errores que cometimos en el pasado, que sirva el avance de la historia para ir mejorando como sociedad y no para ir empeorando. Pues hasta aquí el programa de hoy. Como sabéis, podéis comentarlo a través del hashtag #LaCafeteraHablen, #LaCafeteraHablen. Podéis además enviar audios al WhatsApp del programa, aunque no sea en directo, al 627 002 002.
También tenéis el canal de Telegram de La Cafetera, donde vamos publicando allí también todos los programas, y además los viernes publicamos ese resumen semanal para que tengáis allí todos los programas de la semana, para los que os hayáis atragantado con la semana y luego tengáis todo el fin de semana para escucharlos. Y también podéis escucharnos a través de Spotify, Spreaker, iTunes, YouTube, y hasta aquí toda la publicidad de La Cafetera. Pero a petición también de algunas oyentes, vamos a escuchar a Jorge Drexler. ¿Qué aprendí yo en estos 15 años desde que nació la canción de recorrer el mundo con estos 4 versos escritos en un posavasos de un bar de Madrid? Las décimas, la milonga, las canciones, las personas, cuanto más uno se acerca a ellas, más compleja es su identidad, más llena de matices, de detalles. Entendí que la identidad es infinitamente densa, como una serie infinita de números reales, que aunque uno se acerque mucho y la amplíe, no se acaba nunca. Las cosas solo son puras si uno las mira desde lejos. Es muy importante conocer nuestras raíces, saber de dónde venimos, conocer nuestra historia, pero al mismo tiempo, tan importante como saber de dónde somos, es entender que todos, en el fondo, somos de ningún lado del todo y de todos lados un poco. Sí, aquí teníamos a Jorge Drexler hablando además de cosas muy importantes, de que somos ciudadanos del mismo mundo, que tenemos que cuidarnos los unos a los otros y que al menos nos respetemos. Y como para que decíais, además, María, quedaros por aquí por la sobremesa. Que ahora me iría ahora. Bueno, Fran, pues ya te digo, ya te anuncio lo que voy a hacer. Vamos a ir despidiendo el programa, que además hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que preparar. Además, tenemos pendiente también mañana el programa del viernes, que además se avecina también bastante movidito, porque además va a haber, hay convocada una huelga en Cataluña, con lo cual seguiremos viendo protestas allí. Iremos viendo también qué reacción va teniendo el gobierno, qué reacción va teniendo también la oposición. Y seguiremos hablando de cosas serias, pero afortunadamente seguiremos teniendo aquí nuestro reducto de paz, de sosiego, también de reivindicación, como no, pero sobre todo desde el sosiego, desde la calma y también sobre la creencia de que las cosas pueden cambiar a mejor, que no tenemos que ser catastrofistas y que tenemos que seguir luchando por lo que creemos. Ayer lo hacían los pensionistas y las pensionistas que se reunían en Madrid, llevaban kilómetros y kilómetros andando, se destrozaron los pies precisamente por todas y por todos, por esa solidaridad intergeneracional de la que hablaba el propio Pepe Mujica. Tengo muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que me aprecia, pero si mi corazón no anda, preciso un cardiólogo. Eso me lo da la sociedad. Y si mi auto se para en una esquina, preciso un mecánico, y eso me lo da la sociedad. Y preciso zapatos, y si no estuviera eso, andaríamos como un cuero. Seríamos una criatura insignificante, porque fue la sociedad que nos creó el instinto, eso de pertenecer a una grey, aprender a cooperar entre nosotros y enfrentar las dificultades. Y esto es la construcción de la civilización. La civilización no es otra cosa que la solidaridad intergeneracional, que nos cae como un regalo cuando nacemos, pero nos cae con sus dolores, con sus amputaciones, con sus mezquindades también. Y la lucha es eterna y permanente. Nunca vamos a llegar a un mundo perfecto. Vamos subiendo escalones. La esperanza no es llegar, la esperanza es caminar. No hay triunfo seguro. El único triunfo es volverse a levantar cada vez que uno cae y volver a empezar. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, el primer valor es la vida. Y el único milagro que hay arriba de la tierra es haber nacido. Así es, como decía Mujica, la solidaridad intergeneracional. Seguís comentando además a través del hashtag y de Spreaker
Que sepa por aquí a Ainhoa que me están pidiendo que cuente cosas de nuestras vacaciones en furgoneta. Bueno, ya las contaremos, pero además ya las contamos, creo recordar que además ya hablamos de esto. Igualmente, bueno, pues cuando esté Ainhoa, con el permiso de Ainhoa, pues ya podremos ir comentando ciertas cosas. Tampoco fue tan alucinante. Tuvimos algún que otro tropiezo. Por ejemplo, se me ocurre uno, pues esa furgoneta era tiene muchos años, no sé si tenía 25 años, y bueno, pues nos íbamos a incorporar a la autovía y claro, él no tenía mucha potencia. Y entonces hubo gente que nos empezó a pitar. Esto no sé si ya lo he contado, ya me va a pasar como a Fer, que acabaré contando las mismas cosas sin saber que las había contado. Pero el caso es que nos quisimos incorporar, nos empezaron a pitar y claro, y no sé por qué en ese momento de esto que te viene como una imagen, como un flash a la cabeza, y pensé, ostras, que nos hemos dejado el maletero abierto. Ya me imaginaba que se habían caído todas las cosas que llevábamos en la furgoneta. Claro, en la furgoneta tú llevas todo tu equipaje, todo. Y yo ya pensaba, ya está. Hasta aquí el viaje de hoy, hasta aquí el viaje ya en general. Nos tenemos que volver a Madrid. Pero no, conseguimos luego pararnos más adelante y no pasaba nada. Simplemente era que íbamos más lentas. Así que, queridos conductores y queridas conductoras, por favor, no pitéis si no tenéis razones. Mommy is lying on the lawn. She hasn't moved since breaking down. I come to her, she smells at me, whispered. Bueno, ya estáis pidiendo por aquí también, además Alberto Martínez dice, quiero que nos recomiendes las cosas que más te gustaron en Cuba. De hecho lo comentamos también aquí en el programa, hablamos un poco de las cosas que más nos gustaron, también de los contrastes de La Habana, también a mí en concreto me gustaron más los pueblos, me gustó mucho, además yo recomendaría pues eso, coger un coche y recorrer la isla, no quedarte solamente en La Habana e intentar además huir de las zonas hiperturísticas que cada vez son más en Cuba. Hasta aquí el programa de hoy. No me estáis dando mucha conversación, así que muchísimas gracias por estar una mañana más aquí en La Cafetera, por alegrarnos cada mañana y por reunirnos aquí en torno a unas tazas de café. Mañana seguimos, además con Fer, que vendrá con fuerza y energía de la televisión. Así que muchísimas gracias de verdad a todas aquellas personas que hacéis posible esta gran revolución, que es la revolución de La Cafetera. Y en especial también a aquellas personas que apoyáis este proyecto económicamente. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Where did you go? Are you hiding up in the sky? Are you behind the clouds? Hasta mañana. Hiding up